En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Hoy sábado concluye la tercera semana de la Pascua. Han transcurrido 20 días desde la resurrección del Señor. Estamos pues a mitad de camino. En otros 20 días, el Señor ascenderá gloriosamente y se sentará junto al Padre. Se irá. Pero no existen razones para la tristeza ni para la desesperación. Nosotros, que hemos tenido la gran dicha de que se nos haya hablado de Jesús desde que estábamos en la cuna, podemos tener la seguridad que en su momento para los apóstoles era mucho más difícil de lo que para nosotros es ahora. Podemos tener la seguridad de que si se lo pedimos de corazón, el Señor buscará la manera de quedarse con nosotros. Él nos conoce íntimamente y sabe cuál es la forma más adecuada para quedarse conmigo o contigo. Pero hay que pedirlo. Jesús quiere respetar nuestro espacio y nuestra libertad. Luego de la resurrección, tardó en llegar a la casa donde estaban reunidos los discípulos, porque quería asegurarse de que estaban esperándole. Si aprovechamos intensamente este tiempo, y en esta Pascua tenemos una gran oportunidad, si lo aprovechamos para alimentarnos con la palabra y con el modelo de Jesús, estaremos preparados y preparadas para afrontar lo que esté por venir. En lo sucesivo, con serenidad, con aplomo, sin desesperaciones, estaremos preparados, como decía mi abuela, para lo que venga. Una manera de prepararnos es la de contestar dos preguntas que aparecen en las lecturas de la misa de hoy sábado en la mañana. No las lecturas de la tarde, porque esa ya será una misa dominical, sino la misa de sábado propiamente dicha, que es la que se celebra durante la mañana del sábado. Jesús muchas veces sintió decepción y tristeza. En repetidas ocasiones sufrió la incomprensión. En el pasaje que se proclama hoy, tomado del Evangelio de Juan, Jesús está muy triste. No le han creído que Él es el pan de vida. Muchos de sus discípulos, no los extraños, no los que lo han visto en alguna ocasión o por primera vez, sino que son los que han comido y han bebido con Él, ¿verdad? Están alejándose. Han considerado muy fuerte ese discurso de Jesús. Entonces Jesús se reúne con los 12 y les pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro, el líder, la piedra, el pastor a quien Jesús eligió para apacentar las ovejas, de un modo muy judío, le contesta con otra pregunta. Jesús, como buen judío, también tenía esa costumbre de contestar una pregunta con otra pregunta. La pregunta de Pedro, y que él mismo la contesta, es la primera que les invito a plantearnos hoy. Señor, ¿a quién iremos? Esta pregunta, ¿a quién iremos? Si lo hubiera hecho otra persona en otra circunstancia, por ejemplo, una niña que escribe una composición en su clase de gramática, probablemente hubiera recibido algún señalamiento de error. La maestra pudo decirle: ¿qué es eso de a quién iremos? Debió ser más bien: ¿a dónde
iremos? Y la maestra tendría razón, porque el adverbio donde, con la tilde o sin la tilde, alude o remite a un lugar, no a un sujeto, no a una persona. Se refiere a un lugar. Cuando Pedro pregunta ¿a quién iremos? Y él mismo contesta, es uno de esos momentos en que Jesús pudo decirle, como le ha dicho en otra ocasión, bienaventurado eres Simón, porque esto te lo reveló mi Padre. Y digo esto porque la respuesta de Pedro exhibe que ya él conoce, que él ya sabe que su vocación es caminar hacia Jesús por el camino que es Jesús. Caminar hacia Jesús por el camino que es Jesús. Jesús es el destino y la ruta. La respuesta completa de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotras, también estamos llamados y llamadas a caminar hacia Jesús por el camino que es Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No olvidar eso. A los cristianos y a las cristianas no nos mueven las ideas. El cristianismo no es una ideología, sino es seguir a una persona. Nosotros vivimos, si se quiere decir, motorizados por una persona, por Cristo Jesús, quien nos redimió con su sangre y nos ha llamado a vivir como Él, a pensar como Él, a sentir como Él. Jesús, como afirma Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. Y a eso Jesús se dedica todavía, a hacer el bien y a sanar a los oprimidos. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Esta realidad, esta acción de Jesús en las vidas particulares y en la historia en general, conduce a la segunda pregunta que en el Salmo responsorial se nos plantea hoy. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esa pregunta y una de sus respuestas es la que aparece en el recordatorio de mi ordenación. Lo comparto con ustedes. En una estampita, ¿verdad?, que tenía un cáliz, por detrás decía, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y eso está muy bien. Es un privilegio inmenso elevar el cáliz de la sangre de Cristo, pero hay que hacer más. Y con afán llevar la pretensión de huir de la chapucería y de la mediocridad. Como dice el padre Tony Ramos de los Sagrados Corazones, el cristiano no es una persona que está llamada a ser buena. El cristiano no está llamado a ser bueno, está llamado a ser mejor. Y por supuesto, ser mejor depende de la capacidad y de la humildad de cada uno, de cada una.
Y digo humildad en el sentido teresiano. La Santa de Ávila decía que la humildad es la verdad. Somos humildes cuando aceptamos y vivimos conciliados con nuestra verdad, con nuestra realidad. La humildad, si no es la verdad, puede ser una excusa para no asumir las responsabilidades que nos incumben. Incluso la caridad, como dice y nos enseñó el Papa Benedicto XVI, tiene que realizarse en la verdad. Una caridad montada sobre embelecos que ni siquiera puede resistir la tentación de la foto, no puede considerarse caridad. Pues nosotros tenemos una verdad muy clara. Además de saber que no tenemos a quién más ir sino a Jesús, nosotros también sabemos que al Señor no podemos pagarle nada. Solo podemos ofrecerle lo mejor de nuestro corazón. Durante estos días podemos entonces buscar alguna manera de sentir que estamos haciendo algo por esos Jesuses, por esas Jesusas que están más cerca de lo que pensamos. Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Eso es lo que dice Jesús en el juicio final que nos presenta Mateo al concluir su evangelio. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por esos Jesuses, por esas Jesusas? Explico un ejemplo. Pueden ser varias cosas. Ustedes pueden pensar qué cosas pueden hacer. Y claro, dependiendo de su realidad, se le pueden ocurrir muchas más cosas. Pero yo explico un ejemplo o dos. Durante estos días de encerramiento, cada uno, cada una puede ocuparse de acompañar espiritualmente a alguien, de conversar con alguien que no tiene compañía, que vive solo, que no tiene con quién hablar. Podemos orar copiosamente por esa persona. Estos son días para ejercitar con abundancia ese sacerdocio bautismal. El sacerdocio bautismal, que es interceder, es pedir por los demás, es hacer sacrificio de alabanza por los demás. Pues tenemos en estos días un tiempo maravilloso y podemos rezar especialmente por esa persona que le aflige algo, que tiene una situación de soledad, de enfermedad. La podemos acompañar. A la hora de cocinar, podemos hacer más comida, un poco más de comida de la que necesitamos en la casa, y tomando las precauciones debidas, compartirla. La epidemia no tiene por qué impedirnos la comunión. Y no me refiero a la comunión sacramental, me refiero a la comunión que es unión, que es convivencia, ¿verdad? Que es comunidad, ¿no? Que es tener el espíritu de ser unos, siendo diversos, siendo muchos, siendo distintos, nos sentimos uno. La pandemia no tiene por qué quitarnos esa experiencia. Durante el alejamiento puede continuar esa comunión. Compartir y compartirme, sobre todo, compartir y compartirme no solo puede alegrar a otra persona, también alegra mi espíritu. Y lo más importante, contribuye a que nos sintamos mucho más cerca de Jesús. Otro ejemplo. Algunos durante este tiempo tenemos más o menos los mismos ingresos, pero menos gastos que de costumbre. Esta circunstancia
hay que aprovecharla para guardar 2 o 3 pesitos para el tiempo de las vacas flacas. Pero ese tiempo de las vacas flacas ya ha llegado para otras personas. Entonces hay que compartir algo de esos 2 o 3 pesitos que nos sobran. No nos empobreceremos, pero habremos brindado, como dice el padre Larrañaga, una copa de felicidad. Una copa de felicidad a alguna de esas personas que se sienten afortunadas, que se sienten dichosas cuando reciben lo que a ti y a mí nos sobra. Señor, ¿a quién, sino a ti, podré acudir en el momento de la inseguridad y de la angustia? ¿Cómo podré pagarte todo el bien que me has hecho? Continuemos el ejercicio de contestar en el día de hoy estas 2 preguntas tan importantes. Cristo Jesús, alimento y vida de mi alma y de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser, ven en este momento junto a mí y déjame escuchar tu palabra. Que ella me guíe y me conduzca en esta batalla contra el mal. Permite que sienta en mi corazón el mismo ardor que sintieron los discípulos de Emaús. Que ese ardor me impulse a ser bueno y a querer ser mejor con los demás, especialmente con los más pobres, con quienes no tienen nada para ofrecerme ni para agradarme. Propicia, Señor, que yo sea agradecido y generoso, y que ahora y siempre quiera entregarme a ti en acción de gracias y como prueba de mi amor. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado, yo siempre te ofreceré mi alabanza. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh
alzaré la copa de la salvación, e invocaré tu nombre, mis votos cumpliré ante el pueblo. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Solo tú, Señor, fuiste capaz de dar la vida por mí. Solo tú, Jesús, el carpintero, el Hijo de Dios que se hizo hombre. ¿Cómo pagarte tan grande amor, tanta bondad y misericordia? ¿Qué puedo darte, Señor, si soy un pobre pecador que cuanto tiene y lo que es, te lo debe a ti? Solo me queda amarte, servirte y entregar mi vida entera. Y así te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho. Y así te pagaré, oh Señor.